Listo, ya sí estoy grabando la sesión. Vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a mirar primero pues un repaso pequeño de lo que vimos en la clase de ayer. Denme un segundo, ya les voy a compartir la pantalla. Y después de esto nos vamos a ir directamente a hacer una pequeña introducción a qué es GraphQL, cómo funciona GraphQL y por qué vamos a estar utilizando eso. Pues para que ustedes puedan tener como al menos una introducción de pues eso qué significa y qué tiene por detrás. Y después de eso les voy a mostrar esto cómo se despliega para que ustedes puedan ver pues al final para dónde vamos a llegar. Igual hoy lo que vamos a hacer es pues una introducción supremamente rápida, supremamente sencilla de GraphQL. Entonces en esto vamos a seguir ahondando durante la próxima semana. Entonces aquí les estoy compartiendo la pantalla. Lo que hicimos en la clase del día de ayer fue pues básicamente terminar nuestro esquema de Mongoose. Entonces, es un esquema en el que estábamos trabajando con un diagrama UML que propusimos al principio de la semana. Tenemos nuestro modelo de usuarios que tiene la identificación, nombre, apellido, el rol, el estado. Tenemos unos proyectos que son como el centro de nuestra aplicación. Estos proyectos tienen el nombre, presupuesto, fecha de inicio, fecha de fin. Tienen un líder que es de tipo usuario y tiene unos objetivos que lo definimos aquí como un array. Tenemos, bueno, este modelo de objetivos yo no lo estoy utilizando, pero lo dejé ahí por si alguien lo quiere utilizar. Un modelo de inscripciones donde podemos hacer un mapeo entre las personas que están inscritas en cada proyecto. Entonces, básicamente, eso tiene pues el estado de la inscripción, las dos fechas de ingreso y egreso, el proyecto del estudiante. Tenemos unos avances, que son básicamente la fecha en la que se hizo el avance, la descripción de ese avance, las observaciones que tengan los líderes sobre ese avance específico, el proyecto y quién creó ese avance. También estuvimos viendo que hay tres formas básicamente de hacer relaciones one-to-many en una base de datos no relacional. La primera es poner la relación en la parte many, que es básicamente como se hace generalmente una relación one-to-many. La otra es poner la relación en la parte one. Para eso nos toca hacer un array y dentro de ese array poner cada uno de los tipos. Y la tercera es básicamente no utilizar un esquema, sino poner la relación directamente, así como lo hicimos aquí en el proyecto. Mejor dicho, no poner la relación, sino poner las informaciones directamente dentro del documento. Vimos las ventajas y desventajas de trabajar con cada una de las dos metodologías. Pues yo les dije que básicamente yo voy a trabajar con esta, que me pone una dificultad adicional a la hora de editar. Les quiero mostrar eso cómo se hace, pero pues que ustedes pueden utilizar cualquiera y que en realidad es el equipo el que tiene que tomar la decisión, viendo pues las ventajas y las diferentes desventajas que yo les expliqué el día de ayer. Entonces, finalmente es una decisión de equipo. Estuvimos viendo que pues, tenemos este archivo index.ts. En este archivo, pues básicamente yo les mostré las tres metodologías y no más. Entonces miren que este archivo en este momento no tiene absolutamente nada. Y en este archivo es donde vamos a empezar a construir todo nuestro servidor de GraphQL y les va a mostrar pues eso, digamos, qué sirve, para qué sí, pues o cómo funciona, qué significa GraphQL, qué es GraphQL. Y vamos a empezar por eso el día de hoy. Entonces, antes de que empecemos con GraphQL, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, me parece súper bien. Entonces, vamos a empezar de una vez con la explicación de GraphQL. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de en dónde estamos y por qué les quiero explicar esto hoy, a partir de la próxima semana nosotros vamos a empezar a construir un API en GraphQL, que es una tecnología súper importante para poder hacer queries a nuestras bases de datos. Entonces, yo les voy a mostrar más o menos en dónde se encapsula GraphQL dentro de toda nuestra arquitectura de la aplicación y les voy a explicar, pues básicamente, por qué queremos trabajar con GraphQL. Pero para eso, primero, quiero que hagamos un repaso de cómo funciona un REST API. Entonces, recuerden que en una aplicación, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy mostrando Figma. Confírmenme, por favor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Se ve. Perfecto. Entonces, recuerden que en una aplicación, básicamente, nosotros tenemos dos entidades, un front y un back, ¿cierto? Entonces, voy a poner por acá, denme un segundo, yo quito esto de acá, voy a poner por aquí, este es el front, que nosotros lo estamos haciendo en React. Y tenemos un back, que lo estamos haciendo en Express, ¿cierto? Entonces, recuerden que este back por detrás se comunica por aquí a una base de datos. Entonces, voy a poner acá Mongo. Entonces, nosotros tenemos este back, es básicamente el que le hace las solicitudes a Mongo para que Mongo nos devuelva las informaciones que necesitamos, tanto de creación, de escritura, de edición, de eliminación.
Entonces, resulta que uno generalmente lo que hace, o como siempre lo hemos hecho hasta ahora, es que en el API, o perdón, aquí en el back, nosotros ponemos como una capa que está aquí, que es como la puerta de entrada a nuestra aplicación. Esa puerta de entrada se llama un API, que es pues, API es la sigla para Application Programming Interface. Entonces, estas APIs pues tienen varios protocolos. El protocolo que nosotros vimos en el ciclo pasado se llama el protocolo REST. Entonces, básicamente, ¿qué es el protocolo REST? Yo aquí en este API empiezo a definir unas rutas. Entonces, por aquí hay una ruta, por aquí hay otra 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 ruta, por aquí hay otra, N, las que sean. N rutas, ¿cierto? Entonces, cada una de estas rutas es básicamente una puerta de entrada a nuestra aplicación. Entonces voy a pintarla por aquí. Cada una de estas rutas es básicamente, entonces voy a poner aquí ruta de API. Entonces, cada una de estas rutas nos permite controlar acciones en el backend. Entonces, ¿qué son las acciones en el backend? Que nosotros, por ejemplo, podemos poner una ruta, en un segundo, podemos poner una ruta, por ejemplo, si queremos tener, supongamos que la ruta, usuarios. Entonces tenemos pues una ruta para hacer el CRUD completo a los usuarios, ¿cierto? Deme un segundo que se está sacando muy feo. CRUD completo a los usuarios. Ya habíamos visto que nosotros para poder hacer un CRUD completo, entonces básicamente lo que necesitábamos era aquí tener unas operaciones. Entonces esas operaciones son la operación de tipo GET para leer, la operación de tipo POST para crear, la operación de tipo PATCH o PUT para editar y la operación de tipo delete para eliminar. ¿Se acuerdan? Entonces resulta que yo en el front, pues yo en mi front tengo que hacer un montón de informaciones, entonces yo utilizaba Axios para, por ejemplo, venir a hacer un request acá. Entonces yo siempre acá en este request con Axios, ponía, entonces, ¿cuál es la URL? Entonces supongamos https, dos puntos, // mi Las backend.com, options. Sí, ¿cierto? cierto. ¿Cómo? Sí, exacto. En las opciones de Axios yo le ponía todos estos parámetros. Entonces yo le estoy poniendo aquí mi backend.com /usuarios. Una operación de tipo get. Entonces estoy haciendo una consulta, ¿cierto? Entonces ya el backend lo que hace es leer esta operación de tipo get. Como sabe que es una operación de tipo get y sabe que es una consulta, viene a Mongo, le pide a todos los usuarios y ¡pum! Básicamente los devuelve. Entonces esta misma ruta me devolvía hacia el front las informaciones. Entonces yo aquí ya, dependiendo de la ruta que apunte y el método que utilice, podía completar el CRUD completo. Entonces, por ejemplo, una aplicación como la que estamos viendo en este momento debería tener una ruta de usuarios, una ruta de proyectos, una ruta de avances, CRUD completo a los proyectos, a los avances, y otro para las inscripciones, ¿cierto? Porque necesitamos una ruta para cada modelo. Entonces, CRUD completo a las inscripciones. Y cada una de estas rutas, para yo poder hacer el CRUD completo, necesita tener el get, post, patch y delete. Get, post, patch y delete. Cada una de ellas. Entonces, hasta aquí he dicho algo que no tengan claro cómo funciona. Esto es un repaso de la arquitectura con la que estuvimos trabajando el ciclo pasado. ¿Está claro hasta acá? Sí, señor. Bueno, entonces miren que esto básicamente pues es relativamente fácil y simple porque cada una de estas operaciones pues básicamente yo tengo que simplemente duplicarlas y hacer exactamente lo mismo para cada una de ellas. Entonces yo les había contado que aquí en la parte del API estos cuadritos azules que yo pinté son las vistas porque cada una de estas cositas azules, esta es la ruta barra usuarios, esta es la ruta barra proyectos, por ejemplo, esta que sigue es la ruta barra avances, esta que sigue es la ruta barra inscripciones, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Y ya cada una de estas rutas aquí adentro apuntaba hacia un controlador. Entonces, esta ruta tenía por acá su controlador, esta ruta tenía por acá su controlador, esta ruta tenía por acá su controlador y tenía que hacer n controladores para las n
modelos que yo tuviera, ¿cierto? Y cada uno de esos controladores pues viene y le hace la pregunta a la base de datos, recibe la información de la base de datos y la devuelve al API. Entonces miren que es una comunicación como de varias vías. Primero, el request originalmente sale del front a través de Axios. Lo recibe la vista se lo pasa al controlador, el controlador se lo pasa a la base de datos se lo devuelve al controlador, el controlador se lo devuelve a la vista y la vista se lo devuelve al front. ¿Está claro ese flujo? Así funciona un request típico en un protocolo REST. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Alguien le queda una duda de cómo funciona esto? Entonces miren que cada uno de estos cuadritos azules equivale a cada una de estas rutas. Entonces, básicamente yo tengo toda mi información ahí. Para cada uno de mis modelos tengo que hacer una ruta y así funciona un backend tradicional en una aplicación REST API. Entonces resulta que esto tiene, pues, tiene muchísimas ventajas. Entre las ventajas que esto tiene es que es muy claro para absolutamente todo el mundo cuáles son los diferentes protocolos que tiene el API. Porque el API con un protocolo GET, yo ya sé que me traigo la información de ese recurso. Con un PUT, yo ya sé que voy a modificar un recurso. Con un DELETE, yo ya sé que lo voy a eliminar. Pero esto tiene un problema y digamos que acá es donde uno empieza a trabajar pues cada vez más por ejemplo, con los ODMs. Pero esto tiene un problema fundamental y es el siguiente. Supongamos que yo voy a pintar por aquí un dibujito donde yo voy a hacer un cuadro que va a tener solamente estas informaciones. Entonces, voy a poner acá Daniel Saldarriaga. Voy a poner mi foto. Y voy a poner proyectos inscritos 5. Entonces, este es mi perfil. Voy a poner acá /perfil. Entonces, miren que en esta ventanita del front, yo básicamente tengo que traer, si tengo la información del usuario, tengo que traer la información del modelo de usuario, probablemente la foto está en el modelo de perfil y proyectos inscritos está en el modelo de proyectos. Entonces miren que para yo popular este front, tengo que hacer requests a 3 APIs diferentes. Entonces por este lado a usuarios, por este lado a perfil, por este lado a proyectos. Entonces miren que esto es un request de tipo get a /usuarios. Obviamente eso depende de cómo haya configurado la aplicación. Pero esto es un get a /perfil y esto es un get a /proyectos. ¿Cierto? Entonces, esto se va así para el backend. Voy a pintar por aquí el backend. Entonces, el backend recibe cada una de estas operaciones. Estoy aquí, obviamente, suponiendo que tengo un modelo que se llama perfil con la fotico. Pero bueno, eso es, digamos que ahí ustedes me cogen la idea. Entonces, ya el backend devuelve la información, el backend devuelve la información, el backend devuelve la información, ¿cierto? Entonces, ya el front, pues básicamente recibe las 3 informaciones y las pinta, ¿cierto? Recibe el nombre, recibe la foto y recibe la cantidad de proyectos y las pinta. Entonces, acá vamos a suponer que, en el modelo de usuarios, en la base de datos, la voy a pintar por acá. Voy a pintar esos 3 modelos por aparte. Por aquí está los usuarios, la colección de usuarios, por aquí está la colección de perfiles y por aquí está la colección de proyectos. Entonces vamos a mirar que un usuario, voy a pintar aquí solamente un usuario, tiene el nombre, el correo, el rol, el estado. Supongamos que en la información del perfil tenemos, no sé, la foto, la fecha de nacimiento, tenemos la dirección, tenemos el teléfono. Y vamos a suponer que en el proyecto tenemos, pues, el nombre del proyecto, el presupuesto, el líder del proyecto, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información del proyecto. Entonces miren que yo aquí, para poder llenar la información de esta vista que tengo en el front, primero tengo que hacer 3 requests, ¿cierto? Uno a usuarios, otro a perfil y otro a proyectos, asumiendo que tengo un CRUD por cada uno de los modelos. Obviamente eso se puede optimizar, pero digamos que en esencia tendría que hacer 3 CRUDs diferentes, a no ser que me ponga por allá a hacer controladores específicos. Entonces resulta que miren que yo aquí en el front, pues básicamente cuando termine de recibir todas las 3 informaciones, lo que voy a obtener
es un cuadro gigante donde está todas estas informaciones, miren. Donde está el nombre, el correo, el rol, el estado, la foto, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono. Y voy a tener, para cada proyecto que esa persona tenga, voy a tener el nombre, el presupuesto, el líder, la fecha. Entonces, para cada uno de los proyectos en los que esa persona esté trabajando, va a tener toda esta información. Entonces, esto n veces. Entonces, miren que en este caso, pues esto es un caso supremamente extremo, pero yo aquí lo que les quiero mostrar es que básicamente nosotros en este tipo de operaciones, miren que tengo para traer información de 3 modelos diferentes, pues básicamente tengo que hacer 3 requests diferentes con Axios. Las 3 informaciones me llegan en diferente fase porque las 3 son asíncronas y finalmente recibo, miren toda la información que recibo todo lo del usuario, todo lo del perfil y todos los proyectos que está asociado a ese usuario. Entonces, en el front me toca hacer, por ejemplo, un punto length para sacar este 5. Me toca sacar perfil.foto para mostrar este. Me toca sacar usuario.nombre para mostrar esta información de aquí. Entonces, miren que de toda la información que yo estoy recibiendo, en realidad lo único que necesitaba era el nombre, la foto y el conteo de los proyectos. Entonces, las arquitecturas REST o las arquitecturas con APIs tradicionales sufren de un problema que se llama overfetching. ¿Qué es el overfetching? Que, que a mí siempre el backend me trae generalmente más información de la que yo necesito. Porque básicamente yo tengo solamente tengo una colección y en esa colección está toda la información y pues a no ser de que me ponga a hacer controladores súper específicos, yo no le puedo decir al backend como, ven, ¿sabes qué? Yo necesito solamente la información del nombre, no me traigas nada más que no me sirve esa información, la estoy botando. Entonces miren que acá, por ejemplo, en este caso, que obviamente es un caso muy extremo que les estoy mostrando solamente para que vean el ejemplo, miren que yo me estoy trayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más, no sé, supongamos que tiene 10 proyectos, entonces me estoy trayendo 90 datos. 200 datos, cuando en realidad necesitaba solamente 3. Entonces, obviamente, la aplicación se hace lenta de manera innecesaria porque tengo que traer muchísima más información de la que en realidad necesito. Entonces, está claro lo que les estoy mostrando y está claro el ejemplo de qué es el overfetching del que sufren los APIs. ¿Quién tiene alguna duda hasta acá? Sí, profe, profe, y yo eso, siempre, Claro, profe. yo siempre me preguntaba por qué tengo que traerme todo si necesito una o dos informaciones y ya está. Me parecía como inoficioso, pero bueno, era como la forma que Así es. conocíamos. Así es. Camilo, ¿qué duda tienes? hola, profe. Buenas tardes, compañero. Profe, es que creo que no lo hemos tocado y quería saber si lo íbamos a tocar en el tema de GraphQL, es cómo íbamos a integrar el tema de la autenticación en el back. Eso lo vamos a hacer con GraphQL. Sí, lo vamos a hacer con GraphQL, lo vamos a hacer manualmente, pero eso es al final de la próxima semana. Pero eso también se puede hacer cuando uno lo hace con GraphQL directamente en el back, poniéndolo como un middle o qué se le pone ahí. Un Depende. middleware, o cómo se Depende, hace. sí, uno lo puede hacer con middleware, lo puede hacer con un resolver, hay varias metodologías o utilizando una librería, hay varias formas de hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. Uh-huh. Carlos, ¿qué duda tienes? Profe, y en este caso, por ejemplo, si se mandan peticiones de distintas direcciones, pues de pronto varias personas intentan hacer esto que usted está haciendo, ¿eso también impacta o sería el mismo impacto, digamos, en términos de velocidad de carga? Por ejemplo, que usted y yo intentemos entrar al mismo tiempo, pues siguiendo esta lógica, ¿nos impactaría de igual forma? O si yo entro después que usted ya vería la información un poco más lenta. Sí, claro, mira que aquí en este proceso hay un montón de información entrando y saliendo del backend al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo overfetching, que eso me pasa generalmente en todas las APIs, a no ser de que haga muy buenos controladores, pues básicamente lo que va a pasar es que pues el backend está utilizando información innecesaria. Es como si yo estuviera utilizando gasolina innecesariamente. Como si, por ejemplo, yo para ir a mi trabajo todos los días cargara un tráiler con 1 tonelada atrás, que no lo necesito cargar. Entonces, obviamente, mi carro va a gastar muchísima más gasolina de la que necesito. Entonces, eso es uso de recursos inoficioso. Y obviamente, si más personas se conectan al backend, pues ese uso inoficioso de recursos se va a multiplicar por la cantidad de usuarios que entren. Entonces, precisamente, una de las
una de las motivaciones para utilizar GraphQL como librería de conexión a un backend es que GraphQL resuelve el problema del overfetching. Yo ya les voy a mostrar cómo, pero básicamente para allá vamos y eso es lo que pretende hacer GraphQL, es solucionar el tema del overfetching, porque finalmente GraphQL lo que quiere es que los queries sean lo más sencillo posible. ¿Está claro hasta acá? Sí, Yo pensaba señor. que los queries se terminan volviendo prácticamente como queries directas a la base de datos, o sea, escritos de esa manera, Más o con menos, yo ya les voy a específicos mostrar que cómo se se hace necesitan. porque, más o menos, yo les voy a mostrar cómo se hace porque igual vamos a necesitar una estructura de queries, igual vamos a tener que hacer queries al front, los que sean. Lo que pasa es que en GraphQL vamos a poder utilizar toda la información para que esto nos traiga efectivamente lo que necesitamos y no nos traiga información que no nos agrega valor. ¿Listo? Profe, ¿puedo hacerle una preguntita? Claro, cuéntame. Actualmente en las API REST, usted dice que eso lo solucionan haciendo controladores específicos. Un ejemplo, entonces, como para darme una idea, sería, si estoy ahí intentando obtener información del perfil de un usuario, entonces, por ejemplo, podría ser como en la API que tengo de usuarios, crear algo así como get usuarios / usuario perfil y hacer una consulta específica al backend. Algo así es lo que usted me dice. Correcto, exactamente. Ok. Así se optimizaría. Pero mira que es mucho, mucho trabajo. Pues le Claro, toca a uno, claro. se sale uno el estándar de lo que es un controlador simple de CRUD. ¿Listo? Entendido, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues resulta que en este caso, nosotros igual vamos a tener separado el front del back. Van a estar uno al lado del otro. Lo que pasa es que entonces voy a empezar a pintar por acá. Cada una va a empezar a pintar otra vez la arquitectura. Por aquí tenemos el front. Por aquí tenemos el back. Entonces, nuestro front igual sigue siendo en React. Nuestro back igual sigue siendo en Express. Pero entonces vamos a utilizar una librería que se llama GraphQL. Entonces resulta que GraphQL lo que hace es montar una entrada aquí, tun, y una salida aquí. Entonces GraphQL lo vamos a tener que implementar, eso me está quedando muy feo, no importa, GraphQL lo vamos a tener que implementar tanto en el front como en el back. Entonces aquí vamos a tener algo que se llama el servidor de GraphQL y aquí vamos a tener el cliente de GraphQL. Vamos a necesitar los dos, ¿listo? Porque básicamente este GraphQL tiene pues, unas formas de hacer estos queries que son especiales. Yo podría no utilizar el cliente, lo que pasa es que si lo utilizo tengo un montón de ventajas que finalmente me ayudan a mí a que los queries sean más fáciles y toda la cosa. La diferencia más grande que tiene GraphQL con respecto a un REST API es que GraphQL tiene solamente un endpoint. Entonces miren que nosotros acá teníamos tantos endpoints como modelos aquí adentro. GraphQL no, GraphQL tiene uno solo. Entonces, esto simplifica muchísimo porque el front hace solamente un request y el back devuelve n informaciones. Entonces, en este request, yo le empiezo a decir al backend, ve, ¿sabes qué? Yo necesito que vos ejecutes una acción. Entonces, esta dirección que tenemos aquí en el API, pues, o este endpoint, básicamente lo que hace es que por acá, lo que antes se llamaban controladores, en GraphQL se van a llamar resolvers. Entonces, vamos a tener varios resolvers, vamos a tener que seguirlos escribiendo, esto es muy parecido a los controladores, y cada uno de estos resolvers va a ejecutar una acción específica en nuestra base de datos. Entonces, perdón, un segundo. Entonces, por aquí tenemos la base de datos. Estos resolvers, cada uno se va a encargar de pedir información a la base de datos o escribir información de la base de datos. Pedir o escribir. Entonces, digamos que hasta ahí la única diferencia grande que hay es que solamente es un endpoint. Igual, este endpoint sigue siendo, aquí le vamos a poner URL, generalmente es /GraphQL y hay que hacer operaciones de tipo post. En el body de este post vamos a empezar a pasar, pues, sintaxis de GraphQL. Entonces resulta que estos controladores que están aquí, pues ese es como el análogo de los controladores en el modelo anterior, ya no se llaman controladores, sino que se llaman resolvers. Y esos resolvers son los que se van a encargar de hacer, pues digamos que todas las operaciones dentro de nuestra base de datos. Entonces, estos resolvers los voy a pintar de dos colores diferentes. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, dependiendo de la acción que yo necesite ejecutar en mi backend, esta ruta se va a encargar de redirigir la consulta a alguno de los resolvers, digamos que dependiendo de lo que yo le esté mandando aquí en el body de este post. Entonces, lo importante de GraphQL es que
vamos a tener dos tipos de operaciones. La primera operación se llama un query. Entonces, en el query vamos a hacer búsqueda de información. Entonces, supongamos que los queries son estas, no sé, estas bolitas amarillas, por decir cualquier cosa. Y vamos a tener otro tipo de operación que se llaman las mutaciones. Entonces, aquí vamos a hacer cambios en la base de datos. Entonces, cualquier cosa que implique un cambio en la base de datos se llama una mutación. Digamos que esto es un cambio en el paradigma con respecto a lo que teníamos en los REST API, porque miren que en los REST API yo tenía que hacer un request individual para cada una de las diferentes operaciones que yo hacía. Mientras que acá, en GraphQL, básicamente yo como programador defino cuáles son esas operaciones, tengo libertad de definir cuáles son, y básicamente le digo a la gente del front, con una forma, esto es autodocumentado, ahorita les voy a mostrar cómo, yo le digo a los del front, vea, ¿sabe qué? Usted lo único que tiene que hacer es un post al API GraphQL y manden ese post esta sintaxis. Entonces, en esta sintaxis usted me dice, ¿necesito un query o necesito una mutación? Y ya, dentro del query o la mutación, yo defino cuál es la que quiero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un query, yo como programador backend, defino, ve, yo te hago un query para que me consultes todos los usuarios. Yo te hago un query para que consultes un solo usuario. Yo te hago un query para que consultes los proyectos. Yo te hago un query para que consultes un solo proyecto. Las mutaciones lo mismo, te hago una mutación para que crees un usuario, te hago una mutación para que crees un proyecto, te hago una mutación para que crees, no sé, lo que sea. Entonces, en estas mutaciones, nosotros vamos a encontrar siempre todo el resto del CRUD. Entonces, mutaciones de creación, mutaciones de edición y mutaciones de eliminación. Entonces, resulta que en GraphQL, básicamente separamos los queries en dos, pues separamos las acciones en dos, queries y mutaciones. Dentro de mutaciones tenemos el root, o sea, perdón, el CUD, crear, actualizar y eliminar. Y en los queries tenemos la R del CRUD. Y básicamente, ¿por qué GraphQL resuelve el tema del overfetching? Porque en GraphQL, aquí adentro, entonces yo le voy a pasar en el body de este post, voy a ponerlo por acá. Denme un segundo, yo quito esto. Entonces, en el body, yo le voy a pasar primero el tipo de la operación, tipo de operación. Entonces, si es un query o mutación, ¿cierto? Después de eso le paso, digamos que adentro, el nombre de la operación que quiero ejecutar. Después de eso le paso los inputs para esa operación. Para la operación. Porque entonces yo, por ejemplo, necesito crear un usuario. Entonces, en los inputs le voy a pasar la información que le quiero guardar a ese usuario. No sé, si estoy trabajando, por ejemplo, con una edición, entonces le paso el ID del usuario que quiero editar y la información que le quiero entregar. Y después de eso, le paso los campos de respuesta. Entonces, siempre es muy bueno trabajar con GraphQL porque GraphQL de una vez, desde el body, o sea, desde aquí, desde el front, yo le digo cuáles son los campos de respuesta que necesito. Entonces, GraphQL no me trae información innecesaria. GraphQL solamente me trae lo que yo le pida. Entonces, como GraphQL solo me trae lo que yo le pide, lo que yo le pido es responsabilidad mía como programador front, decirle a GraphQL, ve, solamente necesito el ID. Entonces, GraphQL nos va a poner a entregarte 40 campos que no necesitas, obviamente si no se los pedís. Ya vamos a ver esto en un ejemplo. Pero hasta aquí, digamos que es la parte como más teórica, por decirlo así bien rápido, de cómo funciona GraphQL, para que ustedes se hagan más o menos una idea. Entonces, básicamente los mensajes son un solo endpoint donde podemos hacer dos cosas. Es un endpoint de tipo post donde podemos hacer dos cosas, queries o mutaciones. Los queries son para consultar información, las mutaciones son para editar, crear o eliminar. Y básicamente le mandamos siempre el tipo de operación que queremos hacer, si es query o mutación, después el nombre de operación que nosotros como programadores backend lo definimos, después le ponemos pues cuáles son los inputs de esa operación y al final qué campos queremos obtener de eso. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente, yo cierro esto, les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de una API de GraphQL funcionando. Entonces para todo esto vamos a utilizar Apollo, que yo les voy a empezar a contar más o menos eso, pues de qué se trata. Studio.apollo GraphQL, den un segundo, yo cierro aquí. ¿Qué pasa? Entonces, yo les voy a mostrar la próxima semana cómo funciona este estudio GraphQL, pero aquí básicamente yo creé una organización, esto pasa en todos los, en todos estos
proyectos. Cuando ustedes empiecen a crear su base de datos, van a tener esta interfaz gráfica que les va a permitir explorar toda la base de datos, les va a permitir explorar su servidor de GraphQL. Entonces, denme un segundo, yo organizo esto aquí. Entonces, aquí en el explorador, miren que yo, pues aquí puedo, digamos que practicar cuáles son los queries que le quiero hacer a mi servidor de GraphQL. Entonces, como les decía, en GraphQL vamos a empezar a trabajar con una sintaxis súper especial. Lo primero que tenemos que utilizar es la palabra clave. Tenemos que ver o mutación o query. Entonces voy a empezar por los queries, son los más simples. Entonces escribo la palabra query. Asimismo lo vamos a tener que mandar desde el front. Entonces lo que yo voy a empezar a escribir acá va a ser muy parecido a lo que tenemos lo que vamos a tener que mandar desde el front. Entonces abro unas llaves y aquí adentro, entonces después de eso, como les decía ahorita, defino cómo se llama la operación que necesito. Entonces yo voy a consultar todos los usuarios. Y de los usuarios voy a consultar, por ejemplo, miren que yo consulto el ID, el nombre, el apellido y el correo. Le doy Enter, le doy Run. Si esto no me hace quedar mal de un segundo, yo miro. Si esto no me funciona acá, se los... Ah, bueno, es que este es el desplegado. Denme un segundo, por favor. Voy a prender con el que estaba trabajando ahorita. Ya les voy a compartir la pantalla otra vez para poderles mostrar cómo funciona esto. Que hice un cambio ahorita y no lo desplegué. Entonces, denme un segundo, por favor. Ya les voy a mostrar. Solo que no les quiero mostrar el código todavía. Bueno, hasta aquí mientras les muestro cómo funciona, ¿hay alguna duda? En mi caso tenía una inquietud, como pues usted si bien ha dicho que todos tienen su ventaja y su desventaja, en este caso las desventajas de GraphQL, ¿cuál sería con respecto Difícil. Difícil de decirte cuál es la desventaja de GraphQL. Y la otra preguntita es, comparando con lo que hicimos el ciclo pasado, cuando uno va a generar, digamos, a diseñar su aplicación, el introducir GraphQL o no, ¿de qué dependería? ¿De la estructura de la aplicación o debería ir siempre esta opción del GraphQL dentro de la aplicación? Ya, eso es una muy buena pregunta, ya te voy a contestar. Miren lo que les estaba mostrando aquí. Yo hago un query, se llama usuarios. Aquí dentro de usuarios yo pongo, yo necesito obtener el nombre, el ID, perdón, el nombre, el apellido, el correo. Le doy control enter, entonces miren que él me trae las informaciones que yo necesito. Incluso esa interfaz que yo les voy a enseñar a utilizarla, te entrega la información en tabla o te la entrega así como en JSON y uno la puede incluso descargar si quiere. Y es súper buena pues porque ya uno la puede utilizar. Un segundo, yo les quito esto. Miren que ya uno la puede utilizar ahí en CSV. Es súper bueno. Entonces, en esta interfaz, miren que yo les decía que esto es autodocumentado. En este ejemplo que tengo aquí, solamente tengo 4 posibles queries. Tengo un query para usuarios, me trae todos los usuarios de la base de datos. Tengo otro query para un solo usuario y lo mismo para los proyectos. Entonces, miren que si yo aquí le hago clic a este más, él de una vez me trae toda la información y yo puedo también mirar, por ejemplo, este campo, no sé, por ejemplo, este campo ID. Entonces, yo aquí podría agregar descripciones para mostrar a la gente qué es lo que la persona tiene que poner acá. Lo mismo él me dice que es de tipo string, que es requerido. Entonces, miren que yo le voy dando aquí en el más y él me los va poniendo aquí adentro y simplemente tengo que ir agregando los más para ver cuáles son las variables que necesito. Él me va trayendo toda la información. Voy a intentar hacer un query para un solo usuario. Entonces, miren que yo aquí adentro le puedo meter, voy a coger este ID, yo aquí adentro le puedo pasar variables a ese query, que son como si fueran los inputs. Aquí voy a traerme de ese usuario el ID. Miren que él me trae la información. Si quiero traer, además del ID, por ejemplo, el correo, entonces ahí está. Además del correo, por ejemplo, el apellido, entonces ahí está también. Entonces aquí estoy trayendo un solo usuario. Y miren que lo mismo funciona, por ejemplo, para los proyectos. Entonces me voy a volver acá, voy a traerme todos los proyectos, de cada proyecto me voy a traer el ID. Miren, esto pues es una cosa que funciona bastante rápido. 200 milisegundos se demora, es un poquito más rápido que los REST, porque además esto por detrás hace un montón de optimizaciones y tiene cacheo de información. Pero miren lo bacano de esto. Por ejemplo, yo puedo traer de los proyectos, tengo el ID, tengo por ejemplo el nombre y voy a traer el presupuesto. Digamos que necesito esas 3 informaciones. Pero miren que yo puedo traer también la información del líder. Entonces, como el líder es de tipo usuario, miren que él aquí adentro me dice, ¿sabes qué? Del líder, pues decime qué información necesitas. Necesitas el correo, listo. Tenés ahí la información de ese líder. Entonces, miren que me trae solamente la información que yo le pido. Por ejemplo, acá, si yo quiero también el nombre, entonces ahí está, miren el nombre y supongamos que quiero también el apellido. Entonces, listo. Yo como desarrollador front voy a tener que mandarle eso a mi backend. Este es lo que yo le mando en el body del JSON.
Y para eso vamos a utilizar algo que se llama el servidor, el cliente de el cliente de Apollo, perdón. Yo les voy a mostrar cómo funciona, pero básicamente aquí lo que le estoy diciendo es, señor don desarrollador del front, usted decida qué es lo que quiere, decida cuál es la información que quiere traer al front, y por eso es que los queries se hacen tan rápido. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Profe, como preguntaba yo en el chat, este Apolo o estudio es parecido a lo que hacemos con Insomnia, ¿cierto? Como Sí, para... aquí, Ah, ya. exacto. Total, aquí vamos a hacer pruebas. Bueno, Hamilton me hace una buena pregunta en el chat, y es que si GraphQL es independiente de la base de datos relacional o no relacional, completamente independiente, no tiene absolutamente nada que ver. Este Apollo es como si fuera el Insomnia, aquí es donde vamos a hacer todas las pruebas en nuestro backend. Exacto, es como Insomnia, Esteban, perfecto. El puente con Mongo lo sigue haciendo Express, en cada resolver vamos a seguir haciendo las mismas, digamos que los mismos comandos de Mongoose que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Qué más dudas tienen por ahí? Sí. Entonces, bueno, ahorita me hace una pregunta súper importante, y es, ¿qué desventajas tiene GraphQL con respecto a una API tradicional? Entonces resulta que, digamos que es muy difícil decir cuáles son las desventajas de GraphQL, porque GraphQL te entrega un montón de... Por eso, GraphQL te ahorra un montón de trabajo, tanto en el front como en el back. Trabajar con GraphQL es mucho, mucho, mucho más rápido que trabajar, por ejemplo, con una API REST. ¿Cuáles son las desventajas? Que, como vamos a ver, si uno no utiliza alguien que le ayude con GraphQL, una librería que le ayude con GraphQL, le toca uno hacer todo a mano. Y en términos de tiempo termina siendo muy parecido al tiempo que uno que se demora trabajando con el back. Pero yo al final les voy a mostrar una forma de automatizar todo esto para que sea más rápido. Lo que pasa es que quiero que vean como todo el proceso para que vean de dónde viene toda la información. Eso sería, digamos, una desventaja que a veces puede ser lento. La segunda desventaja es que no todos los equipos están trabajando hoy en día con GraphQL. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, dudas, es mucho más fácil encontrar dudas en una API tradicional de REST que en una API, por ejemplo, de GraphQL. Otra desventaja que esto tiene es que, pues, en términos, por ejemplo, de un proyecto, encontrar desarrolladores de GraphQL es muchísimo más difícil que encontrar desarrolladores de API. Entonces son mucho más cotizados, son mucho más escasos en el mercado, y si uno va a gerenciar un proyecto es mucho más difícil encontrar gente que le guste trabajar con GraphQL. Apenas la gente está empezando a mirar y a involucrar esta tecnología dentro de sus propias organizaciones. Entonces es un muy buen momento para estar aprendiendo GraphQL porque funciona demasiado bien. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna otra duda? ¿O podemos continuar con esta parte? Profe, ¿en su empresa manejan GraphQL? Sí. En mi empresa manejamos GraphQL y lo hacemos con Prisma y es automático. Y es un espectáculo. Yo les muestro aquí rápidamente. Vamos a mirar cuál estará funcionando. Creo que no tengo ninguno aquí desplegado. Vamos a mirar si este lo tengo aquí desplegado. Esto que tengo aquí son puros ejemplos. Pero miren que esto... Tengo pues una aplicación cualquiera. Entonces, en esta aplicación, miren que yo tengo todos estos queries, los saca automáticamente Prisma. Entonces, yo tengo queries simples para consulta de absolutamente todas las informaciones, o consultas para traer un solo dato. Tengo consultas agregadas, tengo de absolutamente todos los modelos. Entonces, miren que, por ejemplo, tengo un modelo que se llama documentos de empresa. Entonces, aquí me trae todo el CRUD completo para los documentos de empresa. Y lo mismo las mutaciones. Esto se hace automáticamente con Prisma. Yo les voy a mostrar esto como se hace el lunes automáticamente con Prisma para que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo de ciudad. Aquí hay una mutación para crear ciudades. Tenemos un modelo, no sé, de empresas. Entonces, por aquí hay una mutación para crear modelos de empresas. Y todos estos modelos son autodocumentados. Entonces, miren que yo entro, por ejemplo, en Enterprise Reference y él me dice, tienes que mandar la ciudad, le tienes que mandar la fecha de creación, le tienes que mandar el email, le tienes que mandar la empresa, la ID de la empresa, el ID, el job, toda la información está acá, y él te va diciendo como este tipo, qué informaciones tiene, cuáles son los campos. Toda esta documentación se hace automáticamente, y también te dice quién la usa. Entonces te muestra todas las funciones que utilizan ese tipo. Entonces esto se utiliza en estos dos tipos,
se utiliza en estas mutaciones y se utilizan estos queries. Entonces es una nota porque uno tiene un backend súper completo, autodocumentado y funciona demasiado bien, funciona demasiado rápido. Listo. Gracias, profe. Mabel, ¿qué duda tienes? Profe, ¿usted nos va a enseñar a manejar este Apolo? Es que muchos no Claro. vimos Insomnia y Postman, pues la verdad ya ni me acuerdo. Sí, claro que sí. Gracias. Claro que profe. sí. No hoy, pero sí, eso lo vamos a ver. Nos comparte el enlace de Apolo, por favor. Sí, dame un segundo. Bueno, yo creo que este no tengo que hacer aquí una configuración para que esto sea público. Pero les voy a compartir pues cada equipo va a tener su propio estudio de Apolo. Listo. Entonces ahí vayan creando una aplicación. Bueno, entonces yo les voy a mostrar rápidamente cómo funciona GraphQL desde la parte del servidor. Al final de la próxima semana lo vamos a ver desde la parte del cliente, cómo hacemos todos estos queries para que ustedes vayan viendo cómo funciona todo. Entonces lo más importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro back es que tenemos que instalar algunas dependencias. Denme un segundo, yo me paso aquí de Git Checkout. Explicación en Mongoose. Entonces, lo primero es que tenemos que tener algunas dependencias aplicadas. Entonces, lo primero es que vamos a utilizar, como vamos a estar trabajando con Express, aquí en nuestro index, nosotros vamos a, pues yo voy a quitar todo esto. Es más, ahorita voy a cambiar el nombre de esto. No sé si me va a alcanzar el tiempo, vamos a ver hasta dónde llego. Pero si no alcanzo a terminar hoy el despliegue, con esto seguimos pues el martes en la clase. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahorita es que voy a repetir el index completamente, voy a hacer un index completamente diferente y vamos a tratar de hacer un proyecto de GraphQL muy básico para que ustedes vean esto cómo funciona y ya después le metemos todo lo que tiene Mongoose por detrás. Entonces, lo primero que necesitamos es instalar pues algunas dependencias. Entonces, nosotros en el package.json tenemos solamente instalado Express, Mongoose, TSNode y TypeScript. Entonces, necesitamos instalar dos librerías adicionales que son yarn add, GraphQL, y vamos a instalar una librería que se llama Apollo-server-express. Esta librería básicamente lo que nos permite a nosotros es montar un servidor de GraphQL dentro de Express. Entonces, por eso la necesitamos. Entonces, creo que ya está todo, ya instaló todo. Denme un segundo, yo miro qué me falta. Apollo Server Express. Bueno. Voy a instalar, bueno, eso lo vamos a hacer ahorita, no hay problema. Mongoose, TSNode y TypeScript. Listo. Entonces voy a cambiar este archivo index.ts, voy a cambiar el nombre, voy a poner explicaciones para que no nos confunda. Y vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo archivo que se va a llamar index.ts. Y aquí entonces vamos a empezar a escribir como todo el código que necesitamos para aprender nuestro servidor de GraphQL. Estos códigos, pues a ustedes de pronto les va a parecer un poquito raro la forma en cómo se escribe este código, pero no se estresen por eso. Básicamente estos códigos terminan siendo muy estándar y se encuentran, digamos que muy fácil en internet. Lo primero que necesitamos es importar Express. From Express. Necesitamos importar Course. Ya tenemos Course. No. Entonces vamos a agregar Course. ¿Se acuerdan qué es Course? Course es una librería para manejar De puertos. básicamente, como nosotros vamos a desplegar esto en una nube, ese el Course lo que nos va a conflicto. permitir hacer es que a ese GraphQL le puedan entrar requests desde N dominios diferentes que queramos. Yo lo voy a poner abierto, pero ustedes lo deberían restringir a que solamente reciba requests desde su mismo dominio del front. Entonces, import course from course. Vamos a importar Apollo Server desde Apollo Server Express y vamos a importar bueno, tenemos que importar también la conexión a la base de datos. Esta conexión a la base de datos, venga, yo voy a hacer esto de una vez, así me demoro un poquito más. Voy a instalar una librería nueva que se llama .temp, que esta librería básicamente lo que nos permite es agregar variables de entorno. Entonces, bueno, eso ya lo tenía aquí. Yo creé un documento que se llama .env. Este documento .env, básicamente metí la URL de la base de datos acá para poder utilizar esta, para que esto no se vaya para el GitHub y para que en el GitHub no me saque un dependabot alert porque estoy compartiendo credenciales. Porque estoy compartiendo las credenciales de mi base de datos absolutamente a todo el mundo. Entonces voy a cambiar esto de acá por la variable de entorno. Entonces aquí voy a poner process.env
env.database URL. Los que no sepan qué estoy haciendo aquí, busquen para qué sirve una variable de entorno. Esto lo vimos en el ciclo pasado. Aquí no hay nada raro, lo único que tenemos que hacer es simplemente import toda la librería .env from .env y acá hacemos el comando .env.config para que nos deje utilizar variables de entorno en toda la aplicación. Eso no tiene como un mayor misterio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir un servidor de Apollo, un servidor de GraphQL. Entonces definimos acá const server va a ser igual a new Apollo server. Entonces a este new Apollo server aquí le tenemos que pasar dos propiedades que son supremamente importantes, que son las propiedades con las que vamos a estar trabajando en las próximas clases. Esas dos propiedades son, primero, los resolvers, que es básicamente los controladores que teníamos antes, y otro campo súper importante que son los tipos. Los tipos es cada una de las definiciones que tienen nuestros modelos. Entonces vamos a tener que reescribir los tipos en la sintaxis de GraphQL. Entonces aquí le ponemos type defs. Ahorita le ponemos, pues, como cuál es la relación de estos type defs, no los he puesto todavía. Y segundo, los resolvers. Entonces le ponemos aquí, ahorita ponemos cuáles son esos type defs y cuáles son esos resolvers. Eso lo hacemos en un momentico. Después de esto, entonces definimos nuestra aplicación de Express. Const app igual Express. Esto es lo mismo, perdón, Express. Esto es lo mismo que habíamos visto en el ciclo pasado, es exactamente lo mismo. Vamos a ponerle app.use, vamos a utilizar un middleware que se llama express.json. Esto también lo vimos en el ciclo pasado para poder que los requests entren y salgan de tipo JSON. Vamos a utilizar el middleware del course para poder hacer requests desde muchos orígenes. Y después de eso, entonces ya hacemos pues nuestro código pues, de siempre, de toda la vida, que es app.listen. Y aquí, entonces, a este app.listen, básicamente hay que ponerle aquí un puerto. Vamos a ponerlo en el puerto 4000. Dos puntos, me falta aquí el puerto. Y después del puerto, entonces, pasamos a una función asíncrona. Y esta función es la que efectivamente ejecuta nuestro servidor. Esto fue lo mismo que vimos en el ciclo pasado para aprender a correr una aplicación de Express, básicamente para poner a correr el servidor. Entonces aquí vamos a tener que hacer pues, un par de cosas diferentes. Lo primero es conectarnos a nuestra base de datos. Entonces await, conectar BD. Esto me imagino que viene importado desde aquí. Entonces sí, efectivamente conectar BD. Y después de eso, entonces lo que tenemos que hacer es prender este servidor de Apollo, porque ese servidor de Apollo es el que nos va a permitir generar esta ruta, que ahí es donde vamos a poder acceder finalmente con nuestra aplicación. Entonces, para poder prender el servidor de Apollo, es muy fácil. Lo que hacemos es simplemente await server.start. Y después de eso, entonces, nosotros a este servidor le podemos agregar pues, middlewares adicionales. En este caso, tenemos que agregar un middleware para decirle que utilice los mismos middlewares de Express. Entonces, para eso, le decimos server.apply middleware y aquí adentro le pasamos la app. Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es, nosotros no nos preocupamos por estos middlewares de este servidor de Apollo, sino que los definimos básicamente en Express y ya esto nos va a funcionar súper bien. Entonces, todo lo que vimos de middlewares Express en el ciclo pasado va a funcionar exactamente igual. Bueno, y después si quieren podemos poner aquí un console.log, servidor, listo. Bueno, entonces básicamente aquí lo que nos está faltando definir son los tipos y los resolvers. Esto porque me está poniendo problema. Ah, bueno, has no default export. Bueno, aquí eso me está sacando un problema. Me está diciendo que yo no puedo hacer estos imports así. Entonces, aquí en el tsconfig voy a agregar. Bueno, pues esto no me lo estoy inventando. Miren que aquí me dice que este módulo solamente se puede importar utilizando el ES-module-interop. Entonces, voy a utilizar el ES-module-interop y lo voy a poner en true. Esto lo estoy haciendo en el tsconfig. Eso ya me debería quitar aquí el error de todo esto. Entonces, miren que ya lo único que me falta es definir mis tipos y mis resolvers. Y digamos que el desarrollo de GraphQL se basa en esto. Ya digamos que la configuración del servidor queda lista, eso no hay que tocarlo mucho. De pronto poner aquí este puerto viniendo desde una variable de entorno. Es más, vamos a hacer eso de una vez. Process.env.port y ya.
aquí le decimos, si eso no existe, pónganlo en el 4000. Siempre, digamos que este es siempre como más o menos el estándar. Entonces, todo nuestro trabajo de GraphQL de aquí en adelante se va a concentrar en definir estos tipos y estos resolvers. Y miren que esto básicamente ya nos simplifica un montón el trabajo. No nos tenemos que poner a escribir ni rutas, ni nada de esas cosas, sino que simplemente es como si estuviéramos escribiendo nuestros controladores que antes teníamos en una ruta REST normal. Entonces, lo que hace uno normalmente es acá definir GraphQL, una carpeta que se llama GraphQL, y en esta carpeta que se llama GraphQL vamos a poner estos tipos y estos resolvers. Eso es una buena práctica, yo les recomiendo que lo hagan así. Entonces, vamos a crear acá una carpeta que se llama types o tipos, como le quieran poner, y vamos a crear otra carpeta que se llama resolvers. Entonces, recuerden que para que ustedes no se enreden mucho con esto, en la carpeta resolvers es como si estuviéramos haciendo los controladores. Y en la carpeta tipos, básicamente, o en el archivo tipos, básicamente vamos a hacer una copia de nuestros esquemas. Entonces, con eso, nosotros, pues, básicamente lo que estamos haciendo es decirle a GraphQL cuáles son nuestros tipos para que él pueda hacer la documentación y para que el backend nos quede completo y digamos que no tengamos mucho problema con eso. Entonces, para poder utilizar esto, para poder hacer los tipos y los resolvers, en esto es donde se va a concentrar todo nuestro trabajo de aquí en adelante. Entonces, básicamente, pues la explicación seguiría en explicarles cómo funcionan los tipos y cómo funcionan los resolvers. Pero miren que hasta aquí no hemos hecho nada, digamos, del otro mundo. Lo único que hicimos fue definir un servidor de Express que prende un servidor de GraphQL y ya. Simplemente ese servidor de GraphQL por detrás tiene unos tipos y unos resolvers que tenemos que empezar a escribir. Entonces, yo voy a hacer una vista aquí súper rápida para que ustedes vean esto más o menos cómo va a funcionar. Pero yo puedo entonces, pues primero tenemos que importar una librería, import, una librería que se llama GQL. Y esta librería que se llama GQL la vamos a importar from Apollo Server Express. No se preocupen por eso, va a pasar súper rápido por acá. Esto lo seguimos reforzando el martes. Entonces yo tengo que definir yo tengo que hacer unas definiciones de tipos. Le voy a poner una variable a eso, type defs, y esto va a ser igual a GQL, y aquí pongo 2 comillas de estas que son así como torciditas, que son como si fueran un string literal. Entonces yo aquí empiezo a definir todos mis tipos. Yo voy a definir, por ejemplo, un tipo que se llama usuario, type usuario. Entonces aquí adentro yo le pongo los tipos que ese usuario tiene. Entonces supongamos que voy a ponerle simplemente un campo, el nombre, y es de tipo string. Cuando le pongo este simbolito de exclamación al final significa que es un campo requerido en ese tipo. Y después los exporto. Entonces export, export type defs. Entonces aquí los estoy exportando. Entonces aquí los voy a importar. Import type defs from GraphQL /types. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es literal una copia del tipo del usuario que teníamos desde antes en nuestro esquema. Ahorita les voy a mostrar bien eso cómo se hace. Entonces aquí ya tenemos los type defs, ponemos aquí type defs y después lo mismo hacemos con los resolvers. Entonces para poder hacer los resolvers, básicamente lo que tenemos que hacer es importar. Pues vamos a definir una variable que se llama resolvers, va a ser igual aquí a un objeto, y dentro de este objeto entonces ponemos los dos tipos de resolvers que nosotros tenemos. Siempre podemos definir que sean de tipo query o de tipo mutación. Entonces aquí vamos a escribir todos los queries que nosotros vamos a estar trabajando en nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí si ponemos mutation, aquí vamos a poner todas las mutaciones. Entonces, para yo definir un resolver, pues básicamente lo que tengo que hacer es primero definir un nombre para ese query, por ejemplo aquí usuarios. Esto yo les estoy pasando súper rápido, les va a sonar súper loco, pero es para que ustedes lo vean funcionando y ya el martes empezamos a entrar más en el detalle de cómo se organiza todo esto. Entonces, supongamos que cuando yo quiera aquí pedir todos los usuarios, voy a poner por ahora quemado estas informaciones. Voy a devolver acá, simplemente nombre, Daniel. Voy a poner aquí una coma y voy a definir varios de estos. Voy a borrar las mutaciones por ahora para que esto no me ponga problema. Daniel, Juan y Pedro. Entonces miren que esto aquí es como si yo en este caso tuviera una función que tiene que devolver un array. Entonces aquí es donde haría una función que tiene que ir a la base de datos a consultar los usuarios y devolverlos en esta misma forma
como este array. Vamos a ver si esto nos va a funcionar. Entonces exportamos los resolvers y los importamos acá. Y vamos a mirar si esto nos funciona. Yarn start. Bueno, está sacando un error, denme un segundo. Un segundo ya para revisar qué es lo que le pasa. No habría que ponerlo en el esquema, profe. Ah, sí, espérenme. Sí, claro. Me está faltando ponerlo en el... Acá en los tipos me está faltando definir los tipos de los queries y las mutaciones. Sí, denme un segundo, porfa. Ya lo vamos a poner. Entonces, yo solamente definí el usuario, pero me falta definir los tipos adicionales, que son los, pues, básicamente los importantes, que son los queries. Entonces voy a definir acá un type que se llama query. Y dentro de este type que se llama query, voy a poner que hay un query que se va a llamar usuarios, que me va a devolver un array de tipo usuario. ¿Listo? Miren que esto tengo una instrucción que se llama usuarios, le tengo que poner el mismo nombre, y ese usuarios me va a devolver un array de este tipo que está acá. Entonces, por eso a todos les puse adentro un nombre con un string. Vamos a mirar si ya me funciona, yarn start. Vamos a mirar. Bueno, me dijo que servidor listo. Entonces, si yo entro a localhost 4000, 4000, ¿por qué? Porque ese es el puerto que tengo aquí en mi .env. Entonces, como les decía, es /GraphQL. Entonces, miren que aquí tengo un botoncito que dice Query Your Server. Si todo está bien, entonces él acá me debería mostrar esos usuarios que yo acabo de crear. Voy a traerles el nombre, le hago un query. No sé qué está pasando, en un segundo. Nombre. Ah, bueno, denme un segundo que creo que tengo que poner acá esto como una función, solo un minutico. Entonces vamos a quitar esto de acá, vamos a ponerlo como una función. Entonces, para que esto nos pueda funcionar, igual no se preocupen por, voy a poner aquí async, igual no se preocupen por esto, que esto lo vamos a ver en detalle a partir del martes. Esto solamente es para que ustedes vean cómo funciona. Esto es una función a la que entra, pues, como el parent que está haciendo esta llamada y unos argumentos. Y pues básicamente aquí lo que tendría que hacer sería ir a consultar en la base de datos esta información. Voy a poner aquí un return, suponiendo que ya lo consulté y que lo que esto me devuelve es, voy a poner acá, const usuarios es igual a esto. Va a devolver este usuarios, return usuarios. Ok, vamos a ver, ahí sí yo creo que ya me debería funcionar. Vamos a darle otra vez start. Tengo aquí error. Otra vez start. Bueno, ya son las 6, me disculpan que me esté pasando un minutico. Bueno, igual les debo tiempo de las clases anteriores que las empezamos tarde. De pronto ya casi me van a sacar aquí de la sala. Pero lo que les quería mostrar es que miren que yo así puedo hacer súper rápidamente un servidor de GraphQL. Entonces, en lo que vamos a hacer de aquí en adelante es definir qué tiene que hacer esta función para que esto no sea un array quemado, sino que sea literalmente una consulta a la base de datos. Y aquí estamos haciendo una consulta a usuarios, pero yo podría tener un solo usuario, podría tener varias mutaciones, podría hacer queries específicos. Bueno, aquí dame un segundo que ya le voy a decir a la señora que ya va a salir. Entonces, pues básicamente quería saber si hasta aquí tiene alguna duda. Yo sé que hablé de esto súper rápido y que pues, probablemente les haya salido muy, pues, sea difícil de entender esta velocidad con la que hice esto, pero yo, digamos que lo importante es que ustedes vean que aquí lo que nos vamos a concentrar es en definir estos tipos para mirar, pues vamos a hacer literal unas copias de lo que hicimos aquí en los esquemas y que después en los resolvers es donde efectivamente vamos a construir todas las funciones de las que hemos estado hablando esta semana. ¿Listo? Y no, el lunes no vamos a ver un repaso de esto. El lunes lo que vamos a ver, pues lunes o sábado, depende de lo que salga la encuesta. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar cómo esto Prisma lo hace automáticamente. Para que ustedes vean la utilidad de utilizar un ORM como Prisma cuando se den cuenta que esto aquí en Mongoose toca escribirlo manualmente. Entonces, lo que vamos a hacer a partir del martes es, obviamente vamos a hacer un repaso de todo esto, pero vamos a empezar a construir nuestro backend de aquí en adelante, vamos a empezar a escribir todos los resolvers y vamos a empezar a escribir todos los tipos. Entonces, como nosotros como programadores vamos a tener la libertad de escribir los resolvers como queramos. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas? No, profe, toca
repasar. Las preguntas surgen ya cuando uno vaya haciendo las cosas. Sí, total. Igual, miren que yo acá lo único que hice fue literalmente poner un string. El martes, o a partir, mejor dicho, el trabajo de la próxima semana es ver cómo aquí, en vez de poner un array quemado, vamos a meter un CRUD completo. Entonces, a partir del martes, metemos un CRUD completo aquí. Listo. Bueno, entonces, pues, los que tengan más dudas, me van contando. Y cualquier cosa, ahí quedo pendiente. Listo. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Recuerden que entonces, pues ahí contesten la encuesta que mandé por Telegram, porfa, para ver si hacemos la clase el lunes o hacemos la clase el sábado de la próxima semana, para ver qué les queda mejor. ¿Listo? Para que nos hagan por subirlo al repositorio. Gracias. Sí, ya mismo lo subo. Gracias, que estén muy Profe. bien. Profe, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao.